corredor trota a lo largo de un camino recto. Parte de una posición de 60 metros al este de un marcador de millas y se dirige al oeste. Después de un intervalo de tiempo corto, se encuentra a 20 metros al oeste de dicho marcador. Considere el sentido oeste-este como el sentido de las X positivas. Vamos primero a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo este problema. Mi situación es la siguiente. Me habla de este, de oeste y de un marcador de millas, que lo tomo como el 0. Entonces, dice lo siguiente. Dice que mi corredor parte de una posición 60 metros al este de un marcador de millas. Acá voy a tener un 60 metros. Y se dirige al oeste. Entonces, acá tengo el inicio de mi vector en el 60 y me dirijo hacia el oeste. Y dice que después de un tiempo corto se encuentra a 20 metros al oeste de dicho marcador. Con lo cual, mi posición final de este vector posición sería 20 metros al oeste del marcador. Vamos a alargar mi vector posición. Ahora sí, mi vector posición quedó de la siguiente manera. Con un inicio a los 60 metros al este de mi marcador y un final 20 metros al oeste de dicho marcador. Ahora, no nos olvidemos que nos están indicando que el sentido positivo de las X es oeste-este. Así que nos falta marcar el sistema de referencias. Positivo en esta dirección. Una vez entendida la situación, vamos a leer las preguntas. Dice, ¿cuál es el desplazamiento del corredor desde su punto de partida? El desplazamiento sería la distancia recorrida y sabemos que distancia es posición final menos posición inicial. La posición final de mi vector posición, en este caso, es 20 metros del lado negativo de mi marcador. Por eso el menos adelante, menos 20 metros. Y mi ecuación dice menos la posición inicial, que es menos los 60 metros de mi posición inicial. Y esto es igual a menos 80 metros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el corredor se desplazó 80 metros en el sentido negativo de las X, que coincide con nuestro dibujo. La pregunta B dice, ¿cuál es su desplazamiento desde el marcador? Desde el marcador nosotros vemos que se desplazó 20 metros en el sentido negativo de las X. Ahora nos dice que el corredor gira y se dirige hacia el este y un cierto tiempo después está a 140 metros al este del marcador. La situación ahora es la siguiente. El corredor se encuentra en una posición final de 140 metros. La pregunta es, ¿cuál es su desplazamiento desde el punto de partida? Sabemos que el punto de partida era a los 60 metros. Entonces, su desplazamiento desde el punto de partida hasta esta posición final sería este vector. Se desplazó 80 metros
en la dirección positiva hacia el este. La pregunta D dice cuál es la distancia total recorrida desde el punto de partida si el corredor se detiene en la posición final mencionada. Si me está hablando de distancia, no me está hablando del vector o del desplazamiento como en la pregunta anterior, sino del módulo, o sea, de la longitud, de cuánto recorrió. Entonces, 80 metros iniciales de la pregunta A que recorrió hacia el oeste, 20 metros que hizo luego hasta llegar al marcador, al cero, a mi origen, y los últimos 140 metros que se desplazó hasta llegar a la posición final. Entonces, esto indica un total de 240 metros.